Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Un nuevo vídeo sobre el Audi R8 de Slotted. Hoy le vamos a cambiar los neumáticos. Le vamos a poner unos neumáticos delanteros, perfil muy bajo y grip cero, de la propia marca Slotted, referencia PT15. Luego os los enseño. Y le vamos a poner unos neumáticos traseros con más agarre, también de la marca Slotted, y referencia PT1171F22. Estos neumáticos tienen bastante agarre. Lo ajustaremos un poquito y lo probaremos en pista. Es lo único que le vamos a hacer. Para casa es lo que yo os aconsejo. Luego, en el circuito BSZ le haremos más cosas. Y lo probaremos a conciencia. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenemos ya el coche. Hemos separado carrocería y chasis. Y ya le hemos quitado sus neumáticos originales. Los apartamos. Bien. A este coche le vamos a hacer básicamente tres cosas. Una, sujetar los cables para que la guía se enderece perfectamente. Cambiarle los neumáticos traseros. Estos son los buenos. Neumáticos traseros F22. Referencia PT1171F22. De la marca Slotted. Unos neumáticos muy buenos, con mucho agarre. Y los delanteros. PT15. Neumáticos con perfil muy bajo y sin grip. Luego lo ajustaremos un poquito, lo limpiaremos, lo engrasaremos y a probarlo en pista. Ya hemos colocado los neumáticos delanteros. Tienen que quedar muy lisos, perfectamente colocados en la llanta. Si no lo hacemos así, el coche irá botando en la pista. Vamos a colocar ahora los traseros. Lo mismo, que queden perfectamente lisos. Vamos a ajustar ligeramente el eje delantero. Bueno, no se puede subir más. Lo revisamos, está bastante planito a la altura del chasis. De todas formas, no se puede subir más. Está en el tope, pero sí podemos evitar que baje con el tornillo de abajo. Eso es, que nos quede lo más arriba posible siempre. Ahora vamos a ajustar los cables. Vamos a ver. La guía funciona perfectamente, pero esto, fijaros cómo se mueve aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarlo aquí para que nos quede fijo y pase esto. Que trabaje perfectamente. Como ya os he dicho varias veces, si conseguimos que la guía se quede recta, es mucho más fácil colocar el coche cuando se nos sale. Para conseguir esto, nos ayudamos con un cacho de cinta aislante. Puede ser más pequeño, ¿eh? Yo lo he hecho así para que lo veáis bien. Bien. Fijaros, ¿veis? Habéis visto que es muy sencillo. Bueno, pues básicamente ya lo tenemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es engrasarlo y ajustarlo un poquito.
Aquí arriba no tiene tornillos, entonces en el orificio echamos aceite y esto penetra hasta el eje. Fijaros que suave va. Bien, ya lo tenemos preparado casi para correr. Ahora vamos a ajustarlo. Bueno, pues ahora vamos a ajustar el coche. Esto ya va en función del gusto de cada uno. A mí me gusta tener el soporte del motor algo prieto. Lo soltamos una gotita. Ni un cuarto de vuelta. Bien. Y ahora vamos con la carrocería y chasis. Los tornillos que trae originales Slotted son estupendos para basculación. Son tornillos para basculación y vienen encima también con arandela. Genial. Primero apretamos a tope todos los tornillos. Bien, fijaros, no tiene nada de basculación. Nada. Bueno, pues ahora se la damos, a nuestro gusto, vuelvo a decir. Así, yo creo que con esta nos vale. Podemos darle un poco más, ¿eh? Y bueno, después de hacer todo esto, ahora vamos a probarlo en pista. Y al final os daré los resultados, el material utilizado y mis conclusiones. Bueno, pues vamos con la prueba en pista del Audi R8 GT3 LMS de Slotted, con el cambio de neumáticos y con algo de ajuste. Como siempre, 12 voltios y 5 minutos por carril. Bueno, pues ya hemos terminado la prueba, veamos ahora los resultados.
Bueno, pues ya habéis visto las diferencias. Creo que bastante altas. Casi 8 vueltas más. La vuelta media, casi 6 décimas menos. Y el precio, hemos pasado de 65 euros a 71,96. Prácticamente 72 euros. 7 euros más. Pero el coche se disfruta muchísimo más. Tiene un pequeño pecado. El eje delantero, sus llantas, para mí son un poco grandes. Por eso el coche bota ligeramente. Pero bueno, no es nada grave. El coche va muchísimo mejor. Por supuesto, en breve veréis la prueba en el circuito BSZ, del Club BSZ de Bilbao. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.